Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hoy estaremos en un programa especial en el que conversaremos, debatiremos algunos temas y estaré en compañía del abogado Óscar López Pulecio. Y nuestro invitado especial será el rector de la Universidad del Valle, el doctor Edgar Varela Barrios, quien siempre está al día con todos estos temas para que hablemos de educación superior y los retos que se tienen frente al mundo moderno. Señor Óscar, bienvenido. Gracias, Lady, muy amable. Señor rector, ¿cómo está? Muchas gracias, Lady, por la invitación. Señor rector, ayer veía yo un documental de la televisión inglesa sobre la revolución industrial del siglo XVIII y contaba el cronista cómo había tenido como consecuencias una serie de cambios fundamentales en la vida de las personas, de una sociedad que era agrícola a una gente que llegó desplazada a los centros donde se empezaba a desarrollar las industrias sobre la base del vapor. Y eso ha pasado ya muchas veces desde entonces y ya vamos como por la cuarta revolución industrial. Y ahora es como más acelerado que antes. Yo quería preguntarle a usted, ¿cuáles son en su concepto los principales cambios que esa revolución industrial produce en el mundo del trabajo, en el mundo de la cultura, en el mundo científico? Bueno, yo lo primero que diría es, esta revolución última, que algunos llaman cuarta, es más una revolución postindustrial, que tiene básicamente dos grandes ejes transformadores. El primero de ellos es la biotecnología y todo el proceso transformativo de lo biológico, de lo viviente, que hasta hace unas décadas era básicamente algo dado por la naturaleza, y hoy estamos asistiendo desde la genética y particularmente desde los últimos desarrollos de investigación a la transformación de lo viviente producido desde la ciencia técnica, no solamente en relación con especies animales o con los cultivos, sino también con el hombre mismo. Yo creo que ese es un gran estadio que se ha abierto y que particularmente después del descubrimiento y la instrumentalización de lo que es el genoma humano va a tener implicancias muy fuertes en el mundo humano y en el mundo vivo en las próximas décadas, y ya las está teniendo. Y la segunda gran revolución es la revolución de la informática, de las telecomunicaciones y de la robótica aplicada a los procesos no solo productivos sino humanos, que tiene que ver con todos los desarrollos de lo que ahora se llama digitalización o mundo digital, un mundo que salta de lo analógico, que era el modelo clásico industrialista, a una transformación muy compleja. Y digamos esto combinado, porque lo biotecnológico y lo digital se han integrado para generar una transformación muy grande del mundo productivo. Hoy ya no solo producen las industrias, sino que se produce en el campo de las comunicaciones, la cultura, la educación, la idea de diferenciación entre un mundo productivo industrial y un mundo no productivo administrativo ha sido completamente rebasada por estas transformaciones que tienen las últimas revoluciones científicas, que tienen un impacto muy grande en nuestra vida cotidiana y también en el mundo organizacional. La primera cosa que yo diría sobre tu pregunta es, hay un proceso muy grande de destrucción de empleos de carácter tradicional propio del mundo industrial, que están siendo sustituidos por algoritmos robotizados de tipo informacional. Voy a dar un ejemplo para que se me entienda. Cuando alguien que tiene un teléfono iPhone o alguno de estos teléfonos contemporáneos habla con el teléfono, no está hablando con una persona humana, está hablando con un robot. Cuando un carro es conducido y el GPS le habla a la persona, no está hablando una persona, está hablando un robot. Cuando estás en un aeropuerto y una voz anuncia con algún acento femenino de alguna región en la salida de los vuelos, no está hablando una persona, está hablando un robot. Es decir, el empleo de la persona que anunciaba la salida de los vuelos y el uso de la voz humana para ser, digamos, empleada, hablo de la profesión de ustedes. Sí, señor. Probablemente haya un robot que lo entreviste a uno, ya hay robots que lo entrevistan, tú que
trabajas en los medios de comunicación, Oscar, sabes muy bien que, por ejemplo, empresas como ESPN que trabajan en deporte tienen algoritmos de robots que construyen noticias deportivas y ya no necesitan un periodista de carne y hueso que escriba la nota, sino que patrones de inteligencia artificial están dando información noticiosa. Cada día más la información que transmiten las grandes compañías, que son las cadenas globales de información, se hace sustituyendo trabajo humano por robotización inteligente cada día más sofisticada. ¿Hasta dónde este tipo de aplicativos destruye empleos? Algo que no sabemos, pero sí sabemos que está destruyendo los empleos de más bajo nivel. Doy un ejemplo que apenas en Colombia está entrando, pero ya está entrando. La sustitución de las personas en las cajas de los grandes almacenes por robots y aplicativos que permiten el cobro y el débito automático de las personas. Estuve ahora recientemente en España y en Sevilla y en otras ciudades donde estuve, está generalizado ya el que los robots le cobran a las personas con los códigos de barra y que además el robot te debita de la tarjeta de crédito prácticamente sin que tú intervengas en la transacción. Si usted recorre Europa, Estados Unidos o Canadá, los sistemas de peaje son del mismo tipo. No hay personas en los peajes cobrando el recaudo, son sistemas digitalizados que hacen débito. O sea, la robotización está destruyendo muchísimo empleo, que no solamente es empleo de baja calidad o básico, de trabajos mecánicos, que era lo propio del mundo industrial, sino que puede estar destruyendo cada día empleo de carácter más sofisticado. Entonces, yo diría que no se sabe hasta dónde va a llegar esta destrucción del empleo por los robots, por la inteligencia artificial, por aplicativos de distinto orden, pero sin duda tiene un efecto muy grande sobre la educación. Porque una de las cosas que yo me pregunto como profesor universitario y ahora como rector es, las profesiones que estamos graduando existirán en 10, 15 o 20 años, y creo que en muchos casos hay que decir que no, que esas profesiones van a desaparecer. ¿Qué será entonces lo que se podrán poner a hacer nuestros egresados con toda esta revolución tecnocientífica? Yo creo que es un tema en el que existe una enorme incertidumbre. No hay nadie en el mundo que tenga perfectamente claro para dónde va el mundo del trabajo y del empleo, y sin duda estamos asistiendo a una revolución que es mucho más profunda, aun cuando no tenga efectos tan dramáticos como el del paso de lo rural al urbano, que tuvo la característica que tú mencionas de la revolución industrial del siglo XVIII y XIX. Sí, yo acabo de ver un programa de la televisión suiza sobre la robotización en Suiza, que digamos es uno de los países que está más avanzado en esa materia, y no solamente abarca la supresión de trabajos, digamos, básicos, sino en campos como la medicina, donde hay unos equipos absolutamente sofisticados para hacer operaciones de alto nivel, casi que vuelven al médico un operador de una máquina. Y ese tipo de cosas crean no solamente una serie de incertidumbres laborales, sino también éticas. Y hubo una discusión muy interesante sobre la naturaleza de ese tipo de trabajos. Yo me pregunto, y le pregunto a usted, ¿qué tan extenso puede ser esa sustitución de trabajo que es claro que se está produciendo en los países de mayor desarrollo en un país como Colombia? Bueno, nosotros estamos bastante lejos de los estándares que tiene Europa Occidental, China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Canadá. Pero sin duda la robotización y la informática de la inteligencia artificial tiene un factor disruptivo muy grande, porque una vez producida la invención, los costos de su expansión son muy bajos. O sea, resultan ser tecnologías de bajo costo. Una vez desarrollado el aplicativo y globalizado, son tecnologías que tienden a bajar, y de hecho este tipo de tecnologías de información artificial, de conectividad, tienden a extenderse muchísimo y a ser transferidas. Puede que no las produzcamos acá en América Latina en la escala en que se producen en otro lado, pero sí impactan, como estoy explicando, impactan en muchos campos. Y yo quisiera matizar mi diagnóstico tan negativo planteando la otra cara de la moneda. ¿Qué tipo de empleos son los que se analizan por los expertos en estos asuntos se van a seguir desarrollando? Uno que tú acabas de mencionar, las labores de control y supervisión. Las máquinas artificiales y la inteligencia artificial no es una inteligencia humana estrictamente hablando, es una inteligencia basada en algoritmos, en cierta manera no deja de tener un carácter
de tipo mecánico, y la interpretación, la retroalimentación y la asistencia al proceso, como funciona la inteligencia artificial, es aún una función humana muy importante. E incluso los soñadores más radicales que apuestan a favor de la inteligencia artificial no suponen un mundo en el que el mundo se la pueda pasar sin decisiones humanas y sin un rol del humano, particularmente en temas que tienen que ver con macrodecisiones, con control, con vigilancia, con asistencia y con innovación. Pero por supuesto que las dos cosas se van a seguir combinando en una escala en que aún no conocemos. Hay un cuento muy viejo de un explorador del Polo Norte que quedó congelado a principios del siglo XX y que fue encontrado después cuando terminaba el siglo XX, y el señor lo descongelaron y lo revivieron, y quedó absolutamente maravillado de todos los cambios que había habido en el mundo, en comunicaciones, en todas las áreas, en todas las áreas posibles, en transporte, en conocimiento, y pensó que el mundo había cambiado totalmente hasta cuando entró a un aula de una universidad y encontró que estaba el mismo profesor ante un tablero con una tiza dando una clase a los alumnos. Yo creo que si la transformación es una transformación de la sociedad del conocimiento, a las universidades, que son las que manejan el conocimiento sofisticado, les corresponde de alguna manera estar a la vanguardia de ese cambio. ¿Cuál es la situación actual en el mundo, usted que viaja continuamente y que visita universidades en el exterior, de la capacidad de las universidades para adaptarse a esos cambios tan veloces? Bueno, yo diría que el cambio más dramático que uno como académico, que como tú lo dices, visita otras universidades y como rector tengo ese conocimiento de lo que ocurre en otras experiencias en Europa, en los Estados Unidos, en China incluso, es la digitalización y la virtualización del proceso de enseñanza y aprendizaje, que apenas en Colombia está irrumpiendo. En nuestro país hay 160.000 estudiantes, cerrando el año 2017, matriculados en algún tipo de educación virtual, sobre 2.400.000 estudiantes que tiene el sistema en su conjunto. Son aún muy pocos, pero hace 10 años había 12.000. En 10 años hemos pasado de 12.000 a 160, es decir, la cifra se ha multiplicado por 10, y las prognosis que hay es que hacia el 2025 puede haber 600.000 estudiantes estudiando en educación virtual, que son los estudiantes que hoy tienen las universidades públicas en su matrícula. En Colombia hay 640, 650.000 estudiantes en las 32 universidades del Estado. En 10 años habrá una cifra igual de estudiantes que no estarán en un aula de clase, que estarán conectados a través de 1000 modalidades de la conectividad contemporánea como estudiantes virtuales. Y ya existe un inmenso desarrollo de grandes universidades de carácter global, la mayor parte de ellas norteamericanas, pero también ya europeas y orientales, que han vuelto el mundo al aula, es decir, que pueden ofertar cursos, algunos de ellos que matriculan centenares de miles de estudiantes a través de plataformas, de estructuras robustas en la nube, subiendo información, en donde la clase ya no está en manos de un profesor, puede que un gran catedrático esté al frente, sino una empresa gigantesca, 400, 300, 500 personas que son los asistentes de un curso que se le oferta a decenas de miles de personas en el mundo entero, incluso con aplicativos que permiten que las barreras idiomáticas se superen. Hay hoy sofisticados programas que permiten que un estudiante hable en chino o en japonés y el profesor escuche en inglés, y que el profesor hable en inglés y el estudiante escuche en chino y en japonés, con lo cual otra de las profesiones que está muy amenazada es la de traductor simultáneo. Por ejemplo, Harvard es muy líder en eso, y las universidades norteamericanas de California, de la Ivy League, de Chicago, también muchas universidades inglesas, japonesas, coreanas, han encontrado que las fronteras nacionales se pueden superar y que yo puedo tener alumnos, mi alumnado puede tener una escala global en educación continuada que se puede certificar y donde la trazabilidad del aprendizaje del estudiante se hace en tiempo real, a diferencia de la educación de carácter tradicional a distancia, que digamos fue la antecesora más significativa. Yo diría que hay un gran cambio
y Colombia va muy atrás. Te doy un dato que estuve revisando con mi equipo administrativo ayer. Solo el 2% de los estudiantes universitarios del Valle del Cauca tiene acceso a algún tipo de programa virtual. El 98% de la matrícula en el Valle del Cauca es educación presencial. En Colombia, pues la cifra ya está cercana al 10%. O sea, nuestra región es una región, a pesar de ser industrializada, que solo valora la educación presencial y que considera una oferta de baja calidad o de dudoso nivel la oferta virtual y a distancia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el aula de clase clásica de la que tú hablas, del congelado, pues cada día se convierte en aula virtual, en un aula además multimodal, multipresencial, que va incluso a un concepto que aquí en Colombia se acuñó hace algunos años, que es multicampus. O sea, Univalle tiene 11 campus. Aquí habría un multicampus virtual que rompe incluso todas las fronteras tradicionales, y este tipo de educación no se oferta solo para los colombianos. Cualquier persona que tenga conectividad a través de Internet o Internet 2 podría estar tomando este tipo de cursos y seminarios. Y paso al segundo punto muy breve, y eso transforma también la manera como se produce el conocimiento. Se ha hablado siempre de redes académicas, de redes investigativas, y la palabra sigue siendo la misma, pero hoy en día la capacidad de hacer investigación colaborativa entre investigadores, centros, nodos, de transferir los datos, incluso a través de los grandes datos, en escalas que antes eran no pensables, genera una estructura totalmente diferente de los sistemas de investigación. Te voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Cómo cuentan en Colombia las universidades sus grupos y sus centros de investigación? Basado en el principio de exclusividad. Yo solo puedo contar como grupos de investigación de la Universidad del Valle los que están en las facultades con profesores nuestros de planta y con estudiantes matriculados nuestros. Este sistema nuestro impide contar el trabajo colaborativo. ¿Cómo cuento yo como mío un grupo de investigación que tiene 20 socios a nivel mundial y cada uno de los cuales es una pieza de un eslabón muy complejo? Pues no hay incentivos, porque si yo tengo 5 o 6 grupos de esos, no me los van a contar cuando me hagan la evaluación de los grupos, o en revistas pasa igual. Las revistas son universitarias en Colombia, cuando en el mundo entero son de redes que ya no pertenecen ni siquiera a una universidad, a veces ni siquiera a un país, sino a academias científicas o a operadores empresariales. Entonces, la escala en la que se investiga, la escala en que se registra y en que se hace trabajo colaborativo ha cambiado profundamente. Una de las inquietudes que suscita ese proceso intenso de virtualización es que pueda romperse el tradicional vínculo que ha existido siempre en nuestra cultura desde tiempos de Platón y Aristóteles entre el maestro y el alumno, que supone que de alguna manera la educación está vinculada a un contacto personal entre profesor y alumno. ¿En qué medida se puede salvaguardar ese valor que es indudablemente importante en el tema educativo dentro del mundo de la virtualización? Bueno, yo diría que lo primero es que sí hay una fuga muy grande de esa relación jerárquica tan centrada entre estudiantes y alumnos por vía tanto de la información. La información ya no es el monopolio de nadie, ni de las universidades, ni siquiera de los grandes medios de comunicación, que han sido rebasados por toda la difuminación de la información a través de las redes de conectividad global. El segundo tema es comunicación, que a diferencia de la mera información tiene ya un elemento de carácter interpretativo. Tampoco allí la interpretación o la hermenéutica de los datos que circulan es de exclusiva propiedad de una comunidad académica o científica, y eso, digamos, para colocar términos políticos, se ha democratizado bastante. Entonces, yo no creo que sea posible volver, hablo de los próximos años y décadas, al esquema tradicional del profesor y su aula de clase. Yo creo que eso va a ser algo que se transformará profunda y radicalmente. ¿Qué será un profesor? Yo diría que habrá profesores de dos tipos. Habrá el innovador, el creador, el líder académico que está trabajando en la frontera del conocimiento y que cada día tendrá una escala mucho mayor de influencia a través de todo este tipo de mecanismos y de protocolos.
yo siempre que hablo de este tema cito a un filósofo, yo soy filósofo y hablo de filósofos, que es Michael Sandels, que es un profesor muy connotado de la Universidad de Harvard, que fue uno de los pioneros en subir un curso de él sobre justicia, que es uno de los que más se consulta en internet, y la voz de este profesor, que es una autoridad en lo moral muy notable, tiene una visibilidad que nunca antes ningún filósofo había tenido, con centenares de miles de estudiantes en sus cursos y con una lecturabilidad de sus investigaciones enorme, y en términos de impacto, digamos, personas como él hoy en día no pueden compararse con la manera como antes un buen catedrático dictaba un seminario e incluso lo difundía en forma de libros, porque aquí no estamos hablando de la difusión libresca de la investigación, sino de una escala de comunicación de resultados de investigación o de ideas originales y de reflexiones sobre un tema que pues alcanza muchísima gente, incluso gente que no está formalmente matriculada en una universidad. Un segundo tipo de profesor es un profesor facilitador, es una suerte de ayudante, de asesor al proceso de aprendizaje que cada día se basa más en esquemas de autoaprendizaje. Porque antes la gente iba al aula, 30, 40 años atrás, a saber algo que solo yendo al aula podría saber. Nosotros ya no necesitamos ir al aula para saber lo que queremos saber. Abrimos un celular o un computador y le preguntamos a Wikipedia o a Google o a cualquier otro buscador y nos da la información en tiempo real. Si alguien quiere saber la biografía de un personaje o quiere escuchar la última canción, simplemente en su celular la tiene de manera instantánea. Y eso era algo que las universidades o que los colegios en la educación básica hacían como monopolio de transmisión de información y conocimiento, que yo creo que ya está definitivamente perdido. El trabajo sofisticado de interpretación de análisis sigue siendo el trabajo que todavía hacen las universidades, y yo diría que también durante un tiempo que no es previsible que desaparezca, la acreditación, es decir, titular a las personas en oficios, en profesiones, en especialidades, en doctorados, es un campo que le corresponde a la universidad o a los sistemas educativos sofisticados y que no se va a perder, por el contrario yo creo que se va a acentuar, pero se va a hiperespecializar. Te doy un ejemplo sencillo, de los doctorados genéricos en humanidades, en economía, en administración o en ciencias de la salud, estamos pasando a doctorados por problemas de carácter muy específico, en desarrollo territorial y regional, en georreferenciación, en inteligencia artificial y robótica, e incluso en super e hiperespecialidades que son propias de la acción de las comunidades académicas que están en las universidades. De las inquietudes que produce los grandes cambios en la educación, uno de los temas más controvertidos es que si los futurólogos le dicen a uno que el 85% de los trabajos del futuro no existen hoy en día, ¿cómo podrían las universidades adecuarse a esa adivinanza de cómo tienen que preparar a sus alumnos y en qué medida eso rompe el esquema tradicional de la división de saberes en facultades y presiona más el campo de los estudios interdisciplinarios? Bueno, yo creo que opciones para trabajar este tema de la obsolescencia de los empleos o del conocimiento hay muchas. Una muy conocida es lo que en inglés llaman Learning for Life, aprender por toda la vida o aprendizaje durante toda la vida. Cada vez más la gente como tú que se graduó de abogado, yo de filósofo y luego administrador, tú de comunicadora, tendrán que volver a la universidad, digamos, a actualizarse con las nuevas tendencias, los nuevos protocolos, metodologías, tecnologías que lo habilitan a uno para tener un desempeño adecuado de la profesión. Y en ese sentido, la primera forma de habilitación son los posgrados, que es estudiar formalmente de manera corta, 1, 2, 3, 4 años, un área de especialidad muy intensiva. Lo que ocurrirá a nivel mundial, que ya está ocurriendo con las grandes universidades, es que habrá más
estudiantes de posgrado, incluso en grandes universidades como Harvard la proporción pregrado-posgrado es mitad y mitad. Y que Bueno, tiende a pasar en la Universidad del y Valle. tiende a pasar en la Universidad del Valle, en la Universidad Nacional, en las universidades, digamos, que somos más complejas. Cada día el peso del posgrado será mayor porque las personas necesitan volver a hacer una actualización, un reaprendizaje o a tener otros paradigmas, y no solo una vez. No es raro que una persona tenga varios posgrados, certificados y titulaciones a lo largo de su vida adulta luego de salir de la universidad. Yo creo que hay allí un cambio muy importante. El otro referente que tú planteas es el tema de los contextos, digamos, disciplinarios o epistemológicos, grandes contenedores como ciencias de la salud, ingeniería, ciencias naturales, ciencias humanas, que cada día resultan más transversales en la formación. Los grupos de investigación de que yo hacía referencia hace un rato, lo que es característico es que son grupos que trabajan por problemas y donde concurren diferentes personas. Y eso ha cambiado totalmente el mapa del rol de la universidad. Yo diría que las universidades de primer nivel y de excelencia, como en nuestro caso es nuestra universidad para el contexto colombiano, no pueden solo verse a sí mismas como universidades que forman y gradúan egresados. Tienen que verse como universidades que forman y gradúan, que actualizan a sus egresados de manera prácticamente ininterrumpida a lo largo de toda la vida y que están muy articuladas a investigación y a innovación de problemas complejos, articulados no solo con el sector empresarial, que es el ejemplo que he puesto, sino también con los sectores sociales, comunitarios o con el propio gobierno, las administraciones públicas. Son tres grandes campos que siguen siendo, digamos, básicamente los mismos, pero donde el trabajo transdisciplinar es cada día más significativo. Los centros de investigación ya no están tan referidos a formar doctores, aun cuando formen doctores, sino a hacer asesoría, consultoría e investigación de impacto para problemas reales de la sociedad, de las empresas y de las propias organizaciones públicas. Y ahí yo sintonizo un cambio muy significativo. Por eso, para hablar de nuestra universidad, me parece que tenemos que dar el salto a tener más centros, más institutos de investigación, pero que tengan un carácter transdisciplinario, que no solamente estén afincados en un área del conocimiento, sino que teniendo un foco común de investigación, y puedo citar 2 o 3 ejemplos, el agua, como lo hace SINARA, o la investigación en nuevas energías, o en nuevos materiales, o en temas que tienen que ver con salud y violencia, como lo hace CISALVA, pues implica la concurrencia de gente de muchas áreas, y ya la facultad como gran contenedor de esos saberes no tiene sentido. Yo estoy convencido que los sistemas de posgrado, que los centros e institutos, aun cuando originalmente estén basados en facultades, tienen que tener una capacidad de trabajo transdisciplinar que hoy, por ejemplo, en el caso de nuestra universidad, nuestro marco institucional no permite. Ahora me gustaría que habláramos o discutiéramos un poco acerca de la competencia universitaria internacional. En el caso de la Universidad del Valle, cada semestre llegan jóvenes de diferentes universidades, Alemania, francesas, América Latina, Chile, Perú, y también pues estudiantes de la Universidad del Valle viajan a otros países a hacerlo. Pero en el caso de Colombia, ¿cómo enfrentar, por así llamarlo, la competencia internacional universitaria, ya que ellos vienen también por el nivel que ven en nuestras universidades? Sí, el tema de la competencia universitaria no es tanto el del intercambio estudiantil, sino el hecho de que también en el campo de los estudios universitarios se rompieron las fronteras que existían tradicionalmente, que determinaban que cada país enseñaba dentro de sus fronteras. Ahora, a través de todo este proceso de sistematización, uno puede estudiar aquí en Cali, en la Universidad de Harvard, sin salir de su casa. Sí. Y eso naturalmente entra a presionar por la calidad y por el número de estudiantes que pueden tener de manera presencial las universidades colombianas. ¿Cómo debería enfrentar Colombia esa competencia que es real? Porque en este momento existen en el mercado múltiples posgrados especialmente ofrecidos por instituciones extranjeras. Bueno, ese es un tema que en una reunión de rectores que tuvimos el año pasado en Brasil fue el foco principal. Y una de las alternativas desde América Latina, aun cuando no es un invento latinoamericano, es lo que llaman la internacionalización en casa, que quiere decir que sin viajar, como tú lo dices, el estudiante o el profesor, la universidad está internacionalizada porque tiene referentes internacionales,
a través del internet, de lo audiovisual, ¿cierto? De esquemas colaborativos como las conferencias, las videoconferencias virtuales y muchos otros mecanismos de ese tipo. Y hay una internacionalización complementaria, que es la que señala Lady, en donde yo diría modestamente que Colombia apenas está empezando, ¿no? Okay. Miren, yo estudié mi doctorado en la Universidad de Montreal en Canadá, que es una universidad de unos 45.000 estudiantes. Cuando yo lo hice, en mi doctorado hace una década larga, había unos 15.000 estudiantes extranjeros. En una universidad de 45.000 estudiantes estamos hablando de que un tercio de los estudiantes no eran canadienses, eran gente que llegaba de otras partes del mundo. En Colombia estamos muy lejos de esas cifras, son cifras modestas, 60, 80, 100 muchachos vienen a Colombia, a Univalle, por ejemplo, y enviamos 80, 70, 100, lo cual pues ya es notable porque son esfuerzos difíciles de financiar, pero la movilidad es una cosa muy formidable en el mundo entero. Claro, en Europa es más fácil. Estamos empezando a tener movilidad intralatinoamericana. Ahora estuve recientemente en México y en México hay una ola migratoria muy grande de estudiantes colombianos que están estudiando en México en posgrado, porque el posgrado ya es gratuito, financiado y subsidiado por el Estado. En Brasil también, cuando estuve, pude comprobar la gran cantidad de colombianos en Brasil y Argentina en las universidades públicas que son gratuitas y de muy buena calidad. Incentivos como la gratuidad y digamos el alto nivel de las universidades están generando una movilidad intralatinoamericana muy grande. Y para no ir muy lejos, en Quito, en Flaxo, que es una institución dedicada a las ciencias sociales, casi la mitad de la matrícula de esa institución son gente que no es del Ecuador, que ni siquiera con becas han ido a otra parte. Entonces, la movilidad hoy es algo que la universidad puede potenciar, pero en realidad no depende exclusivamente de ella. Y aquí yo quisiera hacer una anotación de política. Uno de los beneficios más importantes del acuerdo de paz con las FARC es poder decir Colombia ya no es un país con una letra roja que dice prohibido visitarlo. Y eso va a implicar que estadounidenses, canadienses, orientales y europeos que antes no venían a Colombia puedan venir. Por supuesto que no hemos terminado de resolver todos nuestros problemas de orden público, aún tenemos problemas pendientes, pero ya se nota en este año y medio después del acuerdo de paz mayor flujo de turistas. Nosotros no podemos compararnos con universidades europeas o norteamericanas, pero ellos no tienen el trópico. El trópico no está allá, el trópico está aquí. Y entonces los estudiantes que vienen a estudiar medicina tropical, los estudiantes que vienen a aprender, por ejemplo, temas de la agricultura de ladera nuestra en el café, o los que quieren estudiar comunidades étnicas, procesos de evolución de lógicas de las comunidades campesinas en el postconflicto, pues tienen interés en venir acá porque, digamos, la experiencia colombiana y podría uno decir latinoamericana es única, es específica y es bastante atractiva. O sea, una universidad como la nuestra o nuestro país como sistema universitario tendría que saber en qué consiste su atractividad, en qué áreas y en qué líneas pueden movilizarse más los estudiantes e incluso los investigadores y las redes que tienen como focos y como objetos de investigación tanto problemas sociales nuestros, ¿cierto? Como asuntos que tienen que ver con la biodiversidad o con otros asuntos de geopolítica incluso. Entonces, yo creo que nosotros no podemos llegar a tener la movilidad que hay en otras partes porque eso tiene como base la movilidad humana, la capacidad de interconexión de los territorios, y las universidades somos muy chiquitas para afectar esas macrovariables, pero yo sí percibo una tendencia a que eso está haciendo que se rompa algo que el viejo expresidente Alfonso López llamaba el aislamiento colombiano. El Tíbet de Sudamérica. López Pulecio se acuerda, hablaba del Tíbet de Sudamérica, es decir, de un país aislado, encerrado en sí mismo, muy poco vinculado incluso con sus vecinos. Cada día eso ya ha cambiado. Colombia es un exportador de gente. Yo creo que hay una plataforma que se está abriendo a una mayor internacionalización y es algo que las universidades debemos saber percibir. En el mundo del posgrado, ¿qué tan grande es la oferta virtual extranjera en Colombia? Apenas está empezando, pero ya existe.
Y yo diría que todavía para nuestro beneficio colombiano hay una gran desconfianza en la educación virtual posgraduada y hay problemas legales, Oscar, en la certificación de la graduación. Porque claro, aquí puedo hablar de un anacronismo. Colombia es un país que la legislación para certificar los diplomas cuando se estudia en el exterior es enormemente sofisticada. Volviendo a colocar mi ejemplo, yo hice mi doctorado en una universidad de primer nivel, que es la Universidad de Montreal, y en el trámite de que me valieran el diploma me gasté 2 años haciendo vuelta en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Relaciones, apostillando el diploma en el Consulado de Colombia en Montreal, y vas a ver si la Universidad de Montreal está en la lista de universidades automáticamente certificadas. No está. Entonces, este es un proceso complejo. Ha habido acuerdos bilaterales, el gobierno de España los ha suscrito con Colombia y ya eso se ha mejorado, pero digamos las legislaciones son nacionales y son bastante restrictivas en cuanto a reconocimiento de títulos, incluso por temas muy complejos. Cito el caso de los médicos, que son cirujanos plásticos, que si se graduaron en Brasil bien graduados y los diplomas son verdaderos y son falsos. Celos también de las comunidades profesionales, ¿no? Que no quieren que se abran los mercados. Entonces eso ha restringido lo que tú dices. En educación virtual no. Si yo estudio algo porque lo quiero aprender simplemente por saber más, pues no tengo ningún problema, pero si quiero que eso se me certifique y me valga laboralmente, ahí tengo dificultades. Y yo diría que eso ha contenido la educación virtual a nivel ya de titulación formal, cosa que no ocurre, repito, en Europa por el acuerdo entre ellos, al menos de la que se oferta en la Comunidad Europea. Y es un tema pendiente en la agenda entre Europa y Estados Unidos y Canadá, donde no siempre lo que se enseña es automáticamente validado y reconocido por un gobierno nacional con fines de empleo. Entonces, esa dificultad que aún existe ha limitado lo que podría ser una amenaza muy grande de los posgrados, digamos, que se ofertan virtualmente. Hemos estado hablando de estos retos que se tiene para las universidades en nuestro país y me gustaría que ahora habláramos puntualmente de la Universidad del Valle. ¿Cómo se está adaptando la Universidad del Valle a todos los cambios que hemos mencionado y que usted nos ha respondido en el día de hoy, señor rector? Bueno, yo soy muy autocrítico como rector y profesor de que Univalle tiene un retraso grande en educación virtual. Creo que, y lo he planteado en los dos consejos, en el superior y el académico, en medios de comunicación, y he estado haciendo un llamado, que yo creo que es uno de los temas centrales este año 2018, para que el año 2018 sea el año de la apertura de Univalle al mundo de lo virtual, no en términos solo de conectividad, que ya lo venimos haciendo, sino en términos de formación. Tener pregrados virtuales, tener maestrías virtuales, ir un poco más adelante a los doctorados virtuales, muchos de ellos cooperativos. Creo que es el paso en la dirección correcta que nosotros debemos hacer. Tenemos una buena plataforma tecnológica en la universidad. Hemos estado con empresas especializadas internacionales concretando un mayor acceso y asistencia técnica. Esa ha sido parte de la tarea que hemos venido liderando desde el año anterior. Y yo aspiro a que en el 2019, porque eso lo tenemos que preparar todo en el 2018, podamos empezar los primeros programas de educación formal con titulación de pregrado y posgrado que tengan un carácter virtual. Yo creo que lo que va a definir a Univalle en materia de originalidad e innovación es poder ser pionera de estas apuestas a nivel colombiano. En Colombia existe una buena universidad pública que hace esto, que es la UNAD, pero no, la UNAD no es presencial, la UNAD es básicamente una universidad virtual. Y hay algunas universidades privadas que han estado, por supuesto, optando por la virtualización. Ha habido una respuesta más lenta, tanto de las grandes universidades privadas, que siguen siendo bastante presenciales, eso no es un mal solo nuestro, las privadas grandes también lo tienen, y de las públicas grandes, pero yo creo que Univalle ha comprendido, tiene gente en ingenierías, en sistemas, en informática, en la propia DINTEP, en la vicerrectoría académica, en el equipo directivo. Este tema lo hemos discutido extensamente el último año y medio en el Consejo Académico, donde están los decanos y los líderes académicos de la universidad, y yo veo la voluntad política de la universidad de dar el salto. Univalle siempre ha sido una universidad pionera, con liderazgo no solo en la región, sino en el país, y espero que también lo sea en dar el salto importante a que la educación virtual sea un componente significativo de la matrícula y a combinar lo presencial con lo virtual. Cuando uno habla de todos estos programas de educación universitaria, tanto en el sector público como en el privado,
lo primero que se le ocurre es pensar que la educación es sumamente costosa. Es como pulir a un ser humano para que saque lo mejor de sí, y diamantes baratos no hay. Y como consecuencia, los costos de las universidades privadas son cada vez más altos y cada vez más lejanos del colombiano medio, a pesar de que hay unos programas de crédito que igual endeudan demasiado a las personas. Y en cuanto a las universidades públicas, el sistema universitario estatal consistentemente ha dicho que hay un déficit acumulado gigantesco para que las universidades públicas puedan ofrecer la educación de calidad que requieren las personas. En la distribución de los recursos financieros de los últimos años se ha presentado algo que yo veo como una especie de lucha por los recursos entre las universidades públicas y las universidades privadas, patrocinados por una política estatal de financiación de la demanda. ¿Cómo puede usted o cómo cree usted que se puede conciliar esa necesidad de que estudiantes de bajos recursos lleguen a las universidades públicas con el hecho de que se necesita un gran fortalecimiento financiero de las públicas? Bueno, yo diría, escuchándote, pensaba hacia atrás en la historia reciente de las universidades. Hasta hace una década, hablo del 2005, 2006, esa lucha no existía, porque claramente las universidades privadas tenían un mercado propio de personas de clase media, de clase alta, que estaban dispuestas a pagar las matrículas y los precios de mercado de las universidades, y las universidades públicas teníamos pues nuestros precios subsidiados con el esquema de financiación estatal sobre la oferta. ¿Qué cambió eso? Básicamente lo han cambiado dos cosas, a las cuales yo he aludido en diferentes ocasiones. Una amplificación del crédito educativo del ICETEX, que escala en tamaño, y además que escala en tamaño con crédito subsidiado. El primer gobierno Uribe empieza a aplicar una política que no es objetable, es válida, de que el crédito para la educación no sea el crédito típico financiero para una empresa, sino que tenga tasas subsidiadas. Pero allí empieza un asunto de finanzas públicas complejo, y es el subsidio del Estado con fuentes públicas a los préstamos educativos que se vuelven matrículas para las universidades privadas, y eso se volvió geométrico por la escala en que aumentaron estos subsidios y también por el tamaño de los créditos del ICETEX. El ICETEX tiene hoy unos 580,000 prestatarios, es una cifra bastante grande, y tiene solo para el 2018 1 billón de pesos, cifras redondas, que le es transferido al ICETEX para subsidiar la operación de crédito educativo. Todo el gobierno nacional le pasa a las universidades como financiación Ley 30 una cifra cercana a 2.400.000.000.000. O sea, hoy estamos hablando de que casi el 40% de lo que la universidad pública recibe para que funcione está en crédito educativo, y se está escalando a 4 o 5 veces la cifra que existía hace 10 años. Y el segundo fenómeno que va en la dirección de lo que tú señalas, que es una competencia público-privada por los recursos, es el famoso programa Serpilo Paga, que es un invento del presidente Santos y de la ministra Gina Parodi en su momento, que ya llegó al techo, 40.000 cupos de estudiantes que son beneficiarios de un crédito condonable para que estudien en una medida muy grande, más del 90% o el 88%, según los últimos datos, en instituciones privadas, que terminaron recibiendo también un recurso adicional que está cuantificado, sumando las distintas cohortes para el año 2018, en unos 700.000.000.000 de pesos. Entonces, si usted le suma los 700.000.000.000 al billón que yo he señalado, uno podría decir que hay una escala muy grande en donde el Estado le está transfiriendo recursos a las universidades privadas que ellas antes no recibían solamente una parte pequeña de crédito educativo por el ICETEX. Y eso ha generado una competencia por los recursos, porque los últimos reformas tributarias que habían destinado recursos para las universidades públicas, por ejemplo el 0.4 del IVA social, que es un punto adicional del IVA, que nosotros esperábamos nos llegara a las universidades,
en 2/3 partes terminó llegando a las privadas y solo en 1/3 parte llegando a la universidad estatal. Entonces ahí hay un problema que no es solo de desfinanciamiento, sino de inequidad, de un énfasis muy grande en dineros públicos para financiar oferta privada y una insuficiencia de financiación pública para financiar más cupos de las universidades públicas. Entonces, el dilema en el que estamos es ese. Yo no soy enemigo de las universidades privadas, me parece que Colombia tiene un sistema mixto que debe preservar, pero ese sistema no puede desequilibrarse generando una financiación muy de favorabilidad hacia la demanda privada y conteniendo la asignación de nuevos recursos a la universidad pública. Y te doy datos concretos. Las universidades públicas, ya cité la cifra, tenemos 640.000 estudiantes de 2.400.000. Es decir, estamos un poco menos del 30%, el 27 o el 28% de la matrícula colombiana. Y de esa matrícula, más del 57% hoy es privada. Hay que meter al SENA, que también tiene un número importante de alumnos, unos 400.000. Si yo sumo el SENA con las universidades, podría decir que hay 1 millón de estudiantes estudiando en el sector público, pero hay 1.400.000 estudiando en el sector privado. Eso no era así antes. Antes el esquema era más equilibrado entre público y privado. Se ha venido desequilibrando y eso, pues, por supuesto, una amenaza que afecta financieramente a las universidades, porque las puede condenar a su empequeñecimiento, ¿no? Si yo no tengo sino X número de recursos, pues no puedo tener sino una tasa determinada de matrícula. Yo en la universidad he propuesto un incremento de la matrícula basado en temas de eficiencia, básicamente, y en algunos recursos adicionales que nos han llegado, pero un salto mayor solo tendría sentido si tenemos una fuente financiera que pueda ir creciendo. ¿Y cómo podría solucionarse ese problema? ¿Qué propuestas ha planteado el sistema universitario estatal para enjugar el déficit público? Bueno, lo que nosotros hemos propuesto es que en una ley que se modifique la ley 30 puntualmente en los temas financieros, se pueda asignar durante un tiempo, que incluso lo conversamos con el gobierno nacional, con la ministra y el ministro de Hacienda, el ministro de Educación digo, que pueda ser por 8 o 10 años, un poco para ver el efecto de demostración del incremento de recursos. Nuestra propuesta ha sido, Oscar, que se incremente entre 4 y 5 puntos permanentes durante ese periodo por encima de la inflación, es decir, que puedan llegar dineros adicionales que hagan base presupuestal con lo que uno pueda pagar nómina y pagar gastos recurrentes, y eso pueda significar un compromiso mayor de la universidad con la cobertura, que es, digamos, la preocupación principal de todos nosotros, cómo tener más cupos, más matrículas, sobre todo en el campo de los pregrados, extender programas a regiones donde hoy no hay oferta educativa. Habría corresponsabilidad, más recursos, más cobertura y obviamente manteniendo los niveles de acreditación de calidad, que yo diría no son malos. Las universidades públicas, ya casi la mitad de ellas tienen acreditación, 14 de 32, es una cifra que yo creo que es bastante significativa. Hemos hecho un esfuerzo muy grande, sobre todo de universidades medianas y de provincia, que han alcanzado buenos estándares. Señor rector, y finalmente la pregunta de rigor. Usted acaba de terminar su segundo año como rector de la Universidad del Valle. ¿Cómo ve el futuro de la universidad hoy, después de 2 años de haber estado en su dirección? Bueno, yo creo que Univalle es una universidad que tiene una base alta de calidad. Tenemos la acreditación institucional máxima colombiana, incluso nos enorgullecemos de tener bastantes programas acreditados. Somos las que más hemos acreditado programas de distinto tipo en los 2 años anteriores, el 2016 y 2017. Tenemos un reto muy grande y es extender la calidad y la acreditación a las sedes regionales. Y yo diría que el año 2018, luego de la virtualización, que es una apuesta de largo plazo, pues tenemos que adecuar y trabajar muy bien en la reorganización administrativa, académica, de lo que hemos llamado sistema de regionalización. Pero creo que Univalle se ha consolidado como una universidad de investigación, tercero, cuarta su lugar en los rankings más confiables. En los doctorados tenemos un peso importante, en posgrados seguimos siendo la segunda universidad en matrícula en Colombia. Y yo siempre le digo a mis colegas y a los decanos y directivos con los que converso que nosotros además tenemos un entorno territorial muy positivo, porque la universidad está situada
en una serie de ciudades que no son ciudades marginales, Buenaventura, Palmira, Tuluá, Buga, Cartago, Zarzal, el norte del Cauca. Toda esta región es una región agrícola, agroindustrial, con empresas muy importantes. Buenaventura se ha relanzado como puerto. Esperamos que las obras viales sigan avanzando y se superen las dificultades, pero no tengo duda de que el Valle del Cauca es una plataforma agroindustrial de servicios muy diversa y en cierta manera muy diferente al resto del país, donde la distancia entre lo rural y lo urbano es muy grande. Y esa es una plataforma que, teniendo sedes en todas estas partes, tenemos 11 campus, pues nos tiene que servir para potenciar mucho. O sea, puede que haya universidades que ya hayan llegado a su techo de crecimiento, no quiero citar nombres, pero Univalle tiene un margen muy grande para crecer en su sistema de regionalización, como lo hemos llamado, y para articular y nivelar lo que tenemos en Cali con lo que tenemos en las demás ciudades. Aumentar cobertura es una meta importante, tener más doctorados, más centros e institutos de investigación es algo muy importante, la pertinencia del trabajo con las comunidades, con las empresas también. En medio de las dificultades yo creo que tenemos una fortaleza importante también, Oscar y Lady, que es la estampilla y recursos financieros para inversión. El año pasado fuimos capaces de saltar, digamos, la barda de lo que eran las metas de inversión. Se contrató por 114.000 millones de pesos recursos, parte de eso se ejecutan este año y se pagaron 93.000 millones, que duplica lo de los años anteriores y la gente lo está viendo, se ven edificios, se ven infraestructuras, se ve una mayor inversión porque hemos podido destrabar este tipo de problemas que teníamos y en ese sentido yo soy optimista, pero creo que para ser más optimista necesitamos un mejor marco de política y un mejor esquema de financiamiento de la educación superior pública. Señor rector, el tiempo pasa muy rápido, así que lo volveremos a invitar para que junto al abogado Oscar López Pulecio pues podamos seguir hablando de educación superior. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Oscar, muchas gracias. Muchas gracias. Y ustedes son nuestros invitados especiales, por eso preparamos temas de interés para todos para que usted pueda entender o ampliar mucho más acerca de esta información. Los esperamos en una próxima oportunidad y gracias por haber estado con nosotros.